Vamos a las noticias de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenos días para usted. Buenos días, Ángela, un gusto estar de vuelta. Igualmente, Juan Pablo, y lo hacemos este retorno de usted a las mañanas con una noticia que ya se venía anticipando. Una de las grandes economías mundiales entra en recesión. Ángela, pues desde finales de 2022 empezamos a hablar de un panorama de recesión que aquí lo estuvimos revisando y un panorama que llegó hasta inicio de este año porque las grandes economías pues de todo el mundo estaban temiendo de que llegara la recesión y este espacio ya llegó a Alemania, nada más y nada menos que la principal economía del continente europeo. Recordemos que un país cae en recesión técnica cuando por 2 trimestres consecutivos reporta una contracción. Y si nos vamos a las cifras, en el último trimestre de 2022 el Producto Interno Bruto de Alemania se contrajo un 0,5% y este primer trimestre acumuló su segunda contracción con una caída del 0,3%, es decir, el último trimestre en negativo, este primer trimestre negativo nos da igual que una recesión técnica. El ministro de Finanzas alemán dijo que los datos del PIB mostraron señales sorprendentemente negativas y que él no quiere que Alemania juegue en una liga en la que se tengan que relegar a las últimas posiciones. Bueno, pero la economía es muy cambiante, Juan Pablo, y hay un panorama completamente opuesto también en Europa, pero con los resultados industriales en España. Vamos hasta España porque hablamos de los precios industriales en los últimos 12 meses hasta abril, que registraron su caída más pronunciada desde julio de 2020. Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística este jueves, los precios industriales cayeron un 4,5% respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una caída mayor que la disminución interanual del 1,4% de marzo. Los precios de la energía fueron los que lideraron el descenso con una contracción del 5,9%. Esto debido a que los precios de la electricidad, los productos refinados del petróleo y el gas cayeron. Los precios de los bienes intermedios también tuvieron una disminución durante ese periodo. En el escenario inflacionario de España también muestra buenos resultados, pues la inflación anual en el periodo hasta abril fue del 4,1% por debajo del máximo del 10,8% interanual del verano pasado, exactamente en julio, lo que quiere decir que también hay un descenso ahí. Usted nos hablaba de energía y ese es un tema al que deberíamos prestar especial atención, Juan Pablo, y hablamos del más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía. ¿Qué le espera al mundo en términos energéticos? Revisemos entonces los números porque la agencia dice que las inversiones de carbón mundiales están en camino a aumentar cerca de un 10% este año, es decir, casi 6 veces más de lo que la entidad ha estimado que debería hacer para que el mundo ponga fin a su dependencia de los combustibles fósiles y logre los objetivos de reducción para las emisiones para contrarrestar el cambio climático. En los números se espera que se inviertan 2,8 billones de dólares en energía a nivel mundial en 2023, de los cuales un poco más de 1 billón se espera esté destinado al carbón, el gas y el petróleo, es decir, combustibles fósiles que son una fuente importante de emisiones que contribuyen al calentamiento global. La inversión global destinada a tecnologías limpias es mayor, con un 1,7 billones de dólares, en la que están incluidas las redes eléctricas modernas, el almacenamiento de energía, los combustibles de bajas emisiones y los vehículos eléctricos. Pero pese a todo esto, esta inversión en energías limpias, la agencia considera que el dinero para el carbón todavía sigue siendo demasiado. Cerramos entonces con esta cita de Tim Gould, que es economista jefe de la energía de la Agencia Internacional, que dice: estamos en un lugar significativamente mejor que hace unos años. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero finalmente hay algunas señales alentadoras para que todos demos la bienvenida. Como quien dice, se está invirtiendo en energías limpias, pero todavía demasiado dinero para el carbón. Bien, Juan Pablo, le pido que vayamos a América Latina. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso ha decretado una nueva ley de inversiones y de zonas francas en las condiciones especiales en las que se encuentra el país ahora. Ángela, se trata de un segundo decreto emitido por Lasso, luego de que el pasado 17 de mayo firmara la denominada muerte cruzada, que le permitió disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas, que ya hoy conocimos las fechas. Hablamos de la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, que busca reducir
reducir los costos de producción y generar más empleo, según lo dijo el presidente ecuatoriano. La normativa menciona el desarrollo económico de zonas fronterizas de Colombia y Perú. Sugiere exonerar del impuesto a la renta por 10 años a los inversores y por más de 15 años a quienes lo hagan en zonas de frontera. El decreto plantea la extensión de tributos al comercio exterior, excepto a las tasas por servicios aduaneros para importación de insumos, bienes de capital y materias primas destinadas a la zona franca. Tenemos ya algo de indicadores, ¿no? Así es, vamos a ver cómo está el panorama general en las bolsas. Nuevamente, la mayoría de acciones de las bolsas de América Latina retrocedieron al cierre de la jornada y llevaron a que los mercados cierren en rojo, con la excepción de las plazas de Argentina y México que cerraron en positivo. Dentro de los indicadores que más retrocedieron está el de Brasil y Perú, pues, y entre estos por varios escenarios que ya veremos también en la segunda crónica con más información, por ejemplo, de Colombia. El cierre de Asia se dio mixto, con Tokio con ganancias del 0,39% y Hong Kong con pérdidas del 1,93%. Las bolsas europeas siguen operando en su mayoría con pérdidas, luego de conocerse que Alemania entró en recesión técnica, lo que muestra el estado de la primera economía del continente. ¿Me trajo cifra del día? Así es, esa cifra ya la conocimos durante los informativos, pero la vamos a detallar aquí. Son las 606.000 personas que, pues esta fue la migración neta anual de Reino Unido en 2022, lo que supone un número récord. Según la Oficina para Estadísticas Nacionales británicas, el aumento fue impulsado por ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, refugiados bajo la visa de Ucrania, bajo también el gobierno británico, así como las personas que migran para trabajar y estudiar. Según el primer ministro Rishi Sunak, este número es demasiado alto, muy lejos de los objetivos que se han trazado los gobiernos pasados de tener una migración por lo menos de 100.000 personas netas, todavía el número bastante lejos. Este es un reto y el otro reto es de reducir la inflación a la mitad. Y se siguen acumulando gobiernos conservadores que prometen bajar la migración sin tener éxito. No lo logran. Gracias a usted, Juan Pablo, y nos vemos más tarde. Ahora con mucho más, Ángela.